Bien, hoy vamos a hablar de los últimos hallazgos que científicamente se ha hecho en torno a lo celular, a la célula. Y para eso, cuando hablamos de célula, ¿a quién usted imagina? ¿A quién usted inmediatamente quiere que se ponga inmediatamente allí? Que es el trabajo, el programa que yo menos trabajo, por supuesto, el doctor Carlos Luis Álvarez Boada. Bienvenido, Carlos. Qué placer. Carlito, voy a venir más seguido entonces porque trabajes menos, chicos. Yo trabajo menos, además aprendo más, me quedo Genial. extasiado Bien. oyendo a mi médico desde hace muchísimos años y además médico investigador, además de todo lo que es la medicina regenerativa, arroba mregenerativa de su tweet. Gracias, padre. Para mí es un honor, un placer siempre estar con ustedes y sobre todo llevarlos, sí, del abrazo y con amor, a ese lugar donde vive todo milagro de la creación que se llama célula. Hoy vamos a estar hablando de eso, de lo último, de los avances, de la ciencia médica establecida en el mundo celular o de la medicina regenerativa. La medicina regenerativa realmente es, simple definición, el estudio del comportamiento celular, ya como unidad. Pero recuerda, una de las cosas más importantes es que esta área por unidad no se ha estudiado así en la ciencia, apenas es un acto investigativo. Recuerda un poco primero la historia de medicina regenerativa, ¿dónde nace? Nace del estudio de las células madres. Se empezaron a estudiar las células embrionarias, incluso cuando tú eras un feto, se empezaron a estudiar esas células y empezaron a experimentar incluso buscar fetos, interrumpir el embarazo y utilizar esa célula. Imagínate lo atroz que eso pasaba. Y después empezaron a estudiarse en el cordón umbilical y se sabía que si esas células eran extraídas por completo y puestas en un órgano, esas células tenían la capacidad de transformarse en ese tejido. Entonces imagínate eso tan glorioso que empezamos a investigar. Es decir, que si yo agarraba una célula embrionaria o célula madre que aún no se ha diferenciado y la pongo en la piel que tiene vitiligo, ¿puede hacer que nazca piel nueva? Sí. ¿Puede hacer que un hígado cirrótico, yo le pongo una célula madre y empiece a regenerar un hígado? Sí. Es muy alquímico eso. Claro, ¿no? pero es que era real. ¿Por qué? Porque esa célula madre tiene la capacidad de diferenciarse. Pero ahora, fíjate esto tan glorioso. O sea, cuando esto se empieza a estudiar, y la célula tiene ese poder tan glorioso, sí. Imagínate, tú tienes 10 a la 14 millones de células ahorita trabajando juntas. Prácticamente permitiéndote respirar, vivir, pensar, incluso entender el problema que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque esas células tienen ese poder de tener vida, de estar conscientes y de tener esa condición. Pero ahora, ¿qué pasa? Una de las cosas más importantes que estudiamos es que entonces se empezó a crear como un mercado de células madres. Es decir, pues entonces yo agarro un cordón umbilical y entonces empiezo a crear y yo puedo hacer lo que me dé la gana entonces. Imagínate, se me dañó una cosa, me la ponen nueva. Me la ponen nueva. Entonces eso empezó la medicina a creer que eso era posible. Pero se encontró con una pared muy grande, la inteligencia de la célula. La célula madre sabe diferenciarse por un tiempo en un lugar. Ejemplo, en eso yo estuve investigando por años. A los diabéticos se le ponían células madres y sus páncreas comenzaban a regenerar. Perfecto. Pero duraban solo, el máximo, 9 meses. Y empezamos a estudiar, ¿pero por qué? Porque se detiene la célula madre. Algo tan simple que la ciencia no había estudiado. Y por eso las enfermedades no tenían cura. El ambiente celular. Es decir, el mismo ambiente que destruyó las células pancreáticas sigue estando ahí. Sigue siendo el mismo ser, comiendo basura, que no piensa, lleno de fármacos para que se siga portando mal, es decir, lleno de insulina, lleno de hipoglicemiantes y comiendo la cantidad de azúcar que destruyó al páncreas. Y la célula madre se entera de eso. Tú me sacaste del lugar donde tú estás para poderme vivir aquí en esta miseria. No puede ser. La célula madre deja de funcionar. Y eso la ciencia no lo había investigado. Ahí nace nuestra escuela, que yo amo con toda mi alma y mi corazón. ¿Qué pasa entonces? ¿Vamos a depender de células madres o vamos a cuidar nuestras células que están en nuestro cuerpo? Y ahí es donde nace el estudio científico más importante de nuestra escuela. Proteger el ambiente de esa célula que tú tienes. Si ese ambiente se protege, esa célula puede activar su propio poder regenerativo. Pero ahí fue cuando empezamos a estudiar eso, nos enteramos. Todas las células de nuestro cuerpo tienen células memoria o células madres en los diferentes tejidos. Acuérdate que yo te he hablado del código de las enfermedades y si quieren ustedes me pueden pasar la célula grande que tiene todos los códigos, porque ahí está hecho de una manera mucho más bonita. Cuando yo tengo el código 2, código 3 y código 3 y 2.3, ¿de dónde nace esto que yo te he mostrado anteriormente? De algo muy simple y hermoso. La primera célula originaria. Ya te vamos a poner madre, eso correcto. allí, por favor. Ahorita nos van a poner esta Ahí célula. está.
esta célula madre originaria, ¿dónde se hizo realmente? ¿O dónde nació esa célula madre? Nació de la unión de lo que nosotros llamamos óvulo y espermatozoide. Aquí tenemos nosotros toda la información necesaria para que la primera célula madre originaria se produzca. Esa primera célula es la que produjo todas las células que están en tu cuerpo. Y es lo que nosotros vemos acá, en la lámina que tú ves allá. Es decir, esta madre, por eso se llama madre, porque las madres son la cosa más bella del universo, se dividió en 3 líneas. Esta línea se dividió en 2, esta línea se dividió en 3 y esta línea en 2, 3. Que son los códigos. Correcto, y ahí se originaron todos los órganos y sistemas que tú tienes. Pero ahora, ¿qué es lo más maravilloso de este avance? Que hemos visto entonces que todas las células 2 tienen todo un grupo organizativo, las 3 todo un grupo organizativo y las 2 3. Lo malo es cuando la primera célula que se forma tiene una falla, va a originar falla en el resto del sistema. Pero entérate, hay células madres ahí esperando para sustituirlas. Y el único que le puede cambiar ese ambiente eres tú, por eso no te puedes perder la parte que viene. Muy bien, amigos, vamos a una pausa. Regresamos con mucho más del doctor Carlos Luis Álvarez Boada, @mregenerativa. Ahí ese es su cuenta Twitter. Así que me encanta estar con ustedes. Así que vamos a la pausa y regresamos enseguida. Bien, amigos, y continuamos hoy hablando de los hallazgos de toda en materia celular que ha hecho la ciencia con el doctor Carlos Luis Álvarez Boada. Y decíamos entonces que a partir de la célula madre aparecen los tres códigos genéticos importantes que tenemos, el 2, el 3 y el 2-3. Hasta ahí llegamos. Correcto, y entonces, ¿de dónde viene esto? De simplemente la diferenciación celular. Pero lo más fantástico que se ha podido descubrir es que, ejemplo, de la columna 2, que ya te lo he explicado en programas anteriores, se origina todo lo metabólico, todo lo glandular. Tiroides, paratiroides, suprarrenales, páncreas, hígado, testículo, ovario, próstata. Vamos a ver la otra. Inmunológico, podemos poner la otra lámina, la grande. De ahí nace, de esa línea 2, nace todo lo que estás viendo ahí. Tu colon, yeyuno, ilion, todo el sistema inmunológico, todo lo que tiene que ver con ganglios linfáticos, todo lo que tiene que ver con tiroides, paratiroides, suprarrenales, páncreas, hígado, testículos. Todas esas células se originaron de la misma cadena 2 y son todos hermanos que trabajan mancomunadamente. Lo malo es cuando la primera célula, que es la venosa, en un embrión, lo primero que se produce es lo venoso. Si ella tiene una falla, puede ser que cualquiera de las otras series tenga una falla. Y eso es lo que le llamamos tu código. ¿Te acuerdas del programa anterior? A eso le llamamos tus ovarios pobres o tus debilidades. Ahora, si eso se reconoce a temprana edad, creamos ambientes y alrededor de cada una de esas células que nació débil, hay células madres, esperando ambientes para diferenciarse y sustituir el tejido. Pero ¿cómo lo va a hacer si el agente que él activó primero en mis antecesores entró, llamado todo lo que llamamos antinutrientes, y luego persiste esos antinutrientes como ambiente? Es decir, la persona nace con el gen pancreático débil y lo que ha tenido por desayuno día tras día son cosas como estas, llenas de manteca, de grasas y de elementos, donde una célula no consigue cómo sobrevivir. Ah, pero ¿cuál es el problema? Que el sistema te obligó a comer esto, porque tú no puedes ver otra cosa. Y lo más bravo de todo, el sistema médico no conoce de esto. Pues yo siempre he dicho, porque tú veas que esto es verdad, y no es porque yo quiera ofender a mis colegas, es que mis colegas tienen que cambiar. Ve a una clínica y ponte a comer con ellos para ver si un médico tiene información de nutrición. No. Lo que hace funcionar una célula como elemento bioquímico, la ciencia no lo estudia. Y nosotros estamos rodeados de basura que prácticamente han activado todos nuestros genes. Y ahí es donde viene la primera parte. Ese páncreas va a poder activar su célula madre que tiene él. Dime una cosa. O si yo le pongo una célula madre, ¿va a activar él? No, va a durar muy poco. Dime una cosa que me causa mucha, más que curiosidad, me parece una información importante. En tu experiencia, yo sé que esto es muy relativo, pero en tu experiencia, ¿has visto que un páncreas de una persona que tenga 20 años siendo diabética, tú has visto en tu experiencia ese páncreas regenerarse? Claro, pero es que lo más bello de todo, Carlitos, y yo te lo he hablado porque él siempre me obliga a hablar de las experiencias Es que yo he que me parece tenido. apasionante que usted Pero sepa yo siempre que le eso he dicho, existe, que eso se da. mira Carlitos, una persona, yo he visto milagros de milagros. Ejemplo, mi consulta de ayer, una persona se paró y además llorando me decía que era fantástico poder ver que un riñón que prácticamente estaba desahuciado y ella tenía ya prácticamente un trasplante. Yo le digo, no te trasplantes, espera un momentico, haz esto.
Pasaron 5 meses y la creatinina está ahorita en un nivel totalmente normal y la ciencia no entiende qué fue lo que pasó. Porque eso la ciencia no lo estudió. Ese riñón es el que te estoy hablando, código 3, tiene a su alrededor células esperando ambientes. Ella nació débil con el riñón, ella lo que necesitaba era cambiar ese ambiente. Yo no lo podía hacer. Yo lo máximo que podía hacerlo era explicarle a ella cómo crear el ambiente. Por eso es tan devastador para el médico. Porque ya el médico, lo máximo que puede hacer es instruir a una persona, por si tiene una debilidad renal, cómo transformarse en un nefrólogo que pueda crear la capacidad, porque la única que tiene la llave para abrir eso que llamamos regeneración celular es ella, y es lo que te estaba explicando antes. Entonces, sí, Carlito, hay muchas experiencias gloriosas, bellas, pero si yo te la traigo a ti, bueno, te puede emocionar, pero la sanación de ella es de ella, no es la tuya. Tú tienes que hacer la tuya y empezar desde cero a hacerla, porque que otro sane te demuestra que el poder y los milagros viven en la célula. Pero ahora tú tienes que hacer la tuya y para eso te tienes que capacitar. Bueno, por eso es que tú ves a Carlos Fraga de lunes a viernes y tú no te lo pierdes porque no solamente te habla de esto, te habla de tu ser, de la conciencia de la célula. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esto que estamos hablando en cuanto a la codificación y lo que hemos descubierto? Ahí viene la palabra más importante de todas. Piensa ahorita rápido, rápido. Todas las enfermedades que quieras pensar ahorita. Hemos enumerado 1.500 enfermedades. Vamos a enumerar 2.000. Todas, sin importar cuál. Te he dicho, todas las enfermedades son la misma enfermedad. ¿Por qué? Porque todas nacen de la misma célula madre. Si yo tengo una célula madre, todas las memorias están en cada célula. Si una célula se enfermó la madre. Entonces, eso quiero que quede claro. ¿Por qué las enfermedades no tenían cura? Nos dividieron las enfermedades por especialidades. Y las especialidades fue como mutilar el cuerpo por partes, es decir, se desmembranó el cuerpo y no tenemos entonces cómo buscar el centro, porque todas las células, todo el cuerpo trabaja como una unidad. Entonces, ese es el primer punto. El cuerpo tiene que ahora ser visto como una globalidad. Si me quitan una vesícula que tenía cálculos, todo el cuerpo se entera y lo malo es que el problema no fue resuelto y los problemas digestivos empeoran. La idea era que esa vesícula estuviera perfecta. Tengo un nódulo en la tiroides y que la ciencia no sepa que en esa tiroides hay células madres esperando ambientes. Y escúchame, 6 semanas suficientes para que un nódulo desaparezca por completo. Si retiras el gen que lo activó, los antinutrientes, creas la bioquímica exacta que se requiere. Ejemplo, en vez de esta basura, yo pueda tener algo como esto que es capaz de regenerar a una tiroides. Algo verde o algo morado, que te lo he explicado. Ahora, ¿qué es lo malo? Ya te expliqué antes. Bioquímicamente, no se sabe lo que la célula requiere. No hay ni una sola materia de nutrición en la ciencia. Pero un médico sí está obligado a ver más de 5 farmacologías. Es decir, todas enfermedades tratadas farmacológicamente, pero nunca bioquímicamente. Claro, por eso las enfermedades no tenían cura. ¿Qué es otro avance trascendental dentro de la ciencia? Que cada enfermedad, sin importar cuál, desde un cáncer terminal, desde un riñón, como ya te dije, desde cualquier enfermedad que pueda tener tu cuerpo, todas tienen capacidad regenerable. De eso vamos a hablar, así que no te vayas. Amigos, vamos a una pausa. Regresamos, doctor Carlos Luis Álvarez Boada, en La Vida es Hoy, así que usted quédese allí, que enseguida estamos con ustedes otra vez. Estás viendo La Vida es Hoy. Mis amigos, continuamos. Doctor Carlos Luis Álvarez Boada. Es importante que visiten su Instagram. Ahí tiene un montón de fotografías de comidas posibles, sin antinutrientes, recetas y 1000 cosas que les puede. Hay videos importantes, así que es @drclap, terminado en B larga. drclap, Carlos Luis Álvarez Boada. DRCLAB, doctor Carlos Luis Álvarez Boada. Habíamos quedado entonces que cualquier enfermedad, sin importar cuál, es regenerable. Y eso es un golpe fuerte para la ciencia, ya que habían cientos de enfermedades que no tenían cura. Ejemplo, un Parkinson, un Alzheimer, un vitiligo, una psoriasis, enfermedades degenerativas como una artritis, riñones que ya estaban desahuciados por completo en diálisis, ya te lo expliqué. Diabetes, eran enfermedades que no tenían cura.
A partir de hoy, al estudiar la ciencia celular y al estudiar que esa célula solo necesita activación para que las células madres se regeneren, ahí cambia todo. Pero era tan simple, porque una de las cosas que quiero que sepan era tan simple, pero la ciencia no lo había visto. ¿Alguna vez te has cortado la piel? ¿Te has rasguñado? Bueno, en menos de 48 horas. ¿Cicatriza, sí o no? Dios, ve la lógica. Quiere decir que si esa célula llamada piel vino de la madre originaria, todas las células de mi cuerpo tienen el mismo poder. Sí. Ese es el gran problema, que en la ciencia no se había estudiado. Pero ahora, ¿qué es lo más importante de todo? La historia de una enfermedad, así como la que habíamos visto en el programa anterior, no se había estudiado. No se había visto esa capacidad que tiene la célula en cambiar y regenerar. Pero un ejemplo sencillo, antes de que nos podamos ir. Una célula requiere para funcionar primero nutrientes, por eso tenemos que capacitarte en nutrientes según tu enfermedad y según tu código genético, porque tú eres un código genético simple. Pero nosotros vivimos en un comportamiento que está aislado a la célula, es decir, antes nosotros íbamos para el baño tan tranquilo, así como le estaba explicando yo a Carlos hace rato, y ya no, porque si tú vas para el baño, te tienes que llevar el celular, te tienes que llevar, no sé, Una hay tablet, como 15 redes sociales. Incluso puedes ir al baño en vivo, porque tú te puedes ir en vivo, puedes ir, En vivo, sí. puedes defecar, puedes orinar en vivo. O sea, es increíble. Ahora, mientras pasa todo eso y mientras ella se va tomando fotos, han pasado como 45 minutos y ahora se le olvidó defecar. Ya ella no pujó, se hizo estreñida. Ah, pero no importa, porque si va para el gastroenterólogo la manda laxante. Ah, pero ¿cuál es el problema? Porque si le manda laxante por 2 meses por lo menos, el colon se irrita. Lo malo es que si el colon se irrita, ¿cuál es el problema? La volvemos a visitar, le cobramos de nuevo y le mandamos Debrida y Colipam. Lo malo es que si mandas Debrida y Colipam por más de 2 semanas también, se irrita el estómago. Ah, pero no importa, porque si vuelve de nuevo, le vamos a mandar omeprazol. Ahora, pero fíjate, si le mandan omeprazol y esa persona es código 2 y el hierro no lo absorbe, comienza a ser anémica. Y si tiene código 2 sensible, la leucemia puede comenzar a activarse. No importa, le damos quimio y radio. ¿Cuál es el problema? Ah, pero si es código 3 y está tomando omeprazol, las primeras células metaplásicas gástricas se pueden activar. Cáncer gástrico. No importa, chico. Le damos quimio y radio, lo quitamos del estómago. ¿Cuál es el problema? ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Esa es la historia de una enfermedad en la cual no se ha visto la esencia real. Es decir, que si a esa persona le enseñamos a ir al baño, tener una concentración, ir a defecar como debería, todo cambiaría. Es decir, toda esa retaíla de fármacos durante toda mi vida porque me llevé el celular Sí. al baño. No, y es O sea, importante eso hablarlo para los niños inclusive, ¿no? pero es que todo nuestro comportamiento, porque una enfermedad se originó, porque nuestras células madres no se están diferenciando, porque el ambiente donde vive es inhóspito. Pero viene lo más tremendo, ejemplo, como ya te dije, hay gente que incluso hace de todo por conseguir un pedacito de esto, por lo menos en mi país. Y ni siquiera sabe que esto que termina en la basura, o más sencillo, vamos a hacerlo más sencillo, que yo lo pongo muchas veces en mi Instagram. La ciencia no ha estudiado que un pedacito de esto que tienes aquí blanco y esto que está acá, sanaría cualquier enfermedad del código 3. Arterias, artritis, riñón, estómago, úlcera, helicobacter. Pero ¿tú sabes por qué? Porque la ciencia no ha estudiado esto. Ha estudiado todos los fármacos que te dije antes. Ahora, tú ¿Y te eso cómo se imaginas... come? Sí, pero no solamente cómo se come, porque tú, si quieres lo picas y lo pones dentro de una ensalada, sabe ok. riquísimo. Y luego lo puedes licuar, que es la forma más sencilla, porque para que un sistema digestivo lo reconozca, todo lo que es refresco se tiene que ir, toda la basura que destruyó el sistema digestivo se tiene que ir, y el sistema digestivo tiene que reconocer la partícula nueva, para que entonces pueda llegar a ese lugar. Ahora, ¿qué es lo que te quiero explicar con esto? Que simplemente, o sea, Dios, porque es grande, definitivamente, nos puso la sanación en ese universo donde vivimos, pero viene el otro golpe de la base científico. Toda enfermedad, sin importar cuál, nace de 2 elementos. Déficit de nutrientes que lucharon contra los antinutrientes, que prácticamente han luchado con el daño que hay y toda la activación de códigos de nuestras enfermedades. Y por el otro lado descubrimos algo nuevo. Por más que le metamos la bioquímica exacta a una célula, solo logramos el 33% de la sanación. Eso fue bestial, después de estudiar 25 años de bioquímica celular. ¿Por qué? Porque la energía que rodea la célula es la que le da la permeabilidad. Es decir, es como si tuvieras una bolsa de mercado y se la vas a dar a alguien, pero la vas a agarrar a golpe. No, porque entonces la célula no lo va a agarrar.
Entonces nos dimos cuenta que hay algo llamado 67%, que ya te lo he explicado otras veces, y es la energía que tú consciente puedes crear alrededor de la célula. Y eso es tan fantástico. ¿Por qué? Porque entonces el único médico que está necesitando tu cuerpo para tú poder sanar para siempre, gracias a Dios, está sentado ahí, detrás de esa cámara. Solo tú decides, imagínate lo bravo de esto, puedes estudiar tanto, imagínate, puedes estudiar tanto. Solo tú decides hoy si tu célula sigue enferma el resto de su vida, o tú decides cambiar esa célula de ambiente y ella comienza a activar su poder regenerativo. ¿Qué es lo malo? Que ningún médico se puede meter en eso. Ningún especialista, ni tu madre, ni tu padre, nadie. Solo tú lo puedes decidir. Ahora, te enfrentas a algo muy duro y eso es lo que nosotros llamamos un sistema. Un sistema está preestablecido para que vivas enfermo, para que no pienses, para que seas adicto, para que respondas a conductas inmediatas. Es decir, te lo he explicado en otros programas. Si voy para el cine, yo me tengo que comprar un combo completo. Yo no puedo pensar. Yo tengo que comerme eso. O tienes en tu posibilidad estudiar, empezar a buscar cuál es el elemento ideal y empezar a elegir cada elemento que tu célula requiere. Pero ¿qué es lo malo? Lo único malo de esto es que solo tú lo puedas hacer. ¿Qué es bello la noticia de hoy del avance científico de la ciencia? Todo milagro de la creación vive en una célula y es gratis y es tuyo. Amigos, gracias, se les quiere mucho, se les quiere bien, se les quiere siempre. Aquí no hay otras palabras, aquí no hay nada que decir. Aquí esto es doctor Carlos Luis Álvarez Boada. Recuerden su Instagram, @drclab, DRCLAB. Así que ustedes tienen ahí su Instagram. Ha sido un placer trabajar para ustedes. Gracias, Carlos. A ti, Carlito. Yo sigo extasiado escuchándote. Amigos, un aplauso para el doctor, por favor.